Buenas noches. Esta presentación corresponde al tema 1 de la unidad 1 de la materia Mediciones Eléctricas de la carrera Ingeniería Electrónica de la UNEFA del Núcleo Mérida. La unidad 1 corresponde a los aspectos y definiciones generales de las mediciones eléctricas. Lo que corresponde al patrón de mediciones, un patrón de mediciones es una representación física de una unidad de medición. La medición son métodos, dispositivos y cálculos empleados para medir capacidad y tolerancia de un elemento eléctrico o electrónico, también de cantidades y parámetros eléctricos de un sistema. Entre las magnitudes que se deben medir está lo que corresponde al valor verdadero, que es una magnitud perfectamente definida bajo condiciones de entorno específicas. Los errores de medición característicos está la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. Entre la clasificación de errores, los errores de los instrumentos de los aparatos de medida, los errores de influencia o los errores por conexión. Están los errores sistemáticos y los errores accidentales. Entre los tipos de errores está el error absoluto, que es la diferencia entre el valor leído y el valor exacto que se supone conocido. El valor relativo es el error absoluto dividido entre el valor verdadero, que es igual a la clase del instrumento de medición. Que quede muy claro eso, es igual a la clase del instrumento de medición. El error porcentual es el error relativo referido a 100. El error absoluto porcentual es el máximo cometido por la calibración del fabricante del instrumento. Lo que corresponde a la clasificación de los errores está el rango de incertidumbre, son los valores máximos y mínimos de tolerancia del instrumento de medición. Ahí hay un ejemplo. Entre la exactitud versus la precisión. La exactitud de un aparato de medida es el grado de concordancia entre el valor verdadero y el experimental. La precisión es la concordancia entre una medida y otras de la misma magnitud. El rango, alcance o span de un instrumento de medición es el conjunto de valores comprendidos entre los límites superior e inferior que es capaz de medir el instrumento. La clase de un instrumento se expresa como el error porcentual máximo que produce ese instrumento respecto al valor máximo que puede indicar. Ahí está un ejemplo. Y todo esta es la teoría que corresponde a la clase del instrumento. Aquí vemos una tabla donde se expresa lo que es la clase del instrumento de 0,1 a 5 pasando por 1 y su correspondencia con el error relativo en porcentaje. En el caso de 0,1 equivale también a 0,1%, en el caso de 5 equivale a un 5% y así sucesivamente. El método de valoración, entre los métodos de medición está el método de valoración directa, el método comparativo, entre la aplicación de técnicas probabilísticas en el análisis de errores está el valor medio o la media aritmética, que ustedes ya la conocieron por estadística o probabilidades, la materia. Está la desviación estándar, que también se usa cuando se hacen un conjunto de mediciones y se busca hacer concordar o a buscar una tendencia de cuál es el que más se repite. El Sistema Internacional de Medida fue creado en 1960 y aquí pues habla en esta teoría de todo lo que tiene que ver con el Sistema Internacional de Medida. Las unidades de tipo eléctrico ya conocidas y utilizadas en muchas de las clases que han tenido de otras materias, los prefijos utilizados en el sistema internacional. Y al final está un ejercicio que ahí yo les explico que va a ser utilizado el número de cédula para poder que lo resuelvan en forma individual. Lo van a hacer en la parte de atrás de una hoja de reciclaje, preferiblemente en bolígrafo, en manuscrito, y van a escribir los datos, de ustedes, el número de cédula, y van a resolver, como dice ahí cada una de las preguntas, que no es gran cosa. En el caso del valor medido que se pide por el instrumento, no es más que la sumatoria del número de la cédula dividido entre 3. El rango máximo de una escala de instrumentos es el número de cédula dividido entre 8. Y el error relativo es el número de cédula, la sumatoria de los números de cédula dividido entre 18. Entonces, vamos a estar realizando para la otra semana la próxima presentación.